Muy buenas tardes. Ahora sí. Qué bueno. Damos gracias a Dios que podamos reunirnos después de este tiempo de frío, donde las condiciones no nos permitieron poder estar el domingo. Sin embargo, Dios mediante pudimos compartir la palabra de nuestro buen Dios. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Seguimos en el Salmo 119 y vamos a los versículos del 57 al 64. Saben ya que este salmo está dividido en 22 partes, con cada una de las consonantes de las letras que componen el hebreo, y nos corresponde del versículo 57 nuevamente al 64. Vamos a darle lectura, oramos y comenzamos la enseñanza. Pero primero vamos a leer y luego oramos. Dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por el privilegio de poder haber sido rescatados por su bendita gracia, de tener un lugar para como iglesia local podernos reunir y continuar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como discípulos de Jesucristo. Damos gracias por su palabra, la cual usted, Padre Santo, divinamente reveló a través de santos hombres, la que reconocemos como divinamente inspirada, palabra de verdad, la que corrige, la que edifica, la que continúa obrando en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, la que continúa, Padre Santo, obrando en ese proceso llamado santificación, donde somos llamados a crecer a la estatura de la medida de la plenitud de aquel que llena, que abarca, que sostiene todas las cosas, Jesucristo. Bendice a su pueblo de manera especial, denos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta a obedecer su palabra, mientras también les rogamos por aquellos que todavía faltan de proceder al verdadero arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, creyendo que la palabra, Padre Santo, como en un momento determinado fue a nosotros para vida, como Pedro menciona en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, fuimos renacidos por la palabra de Dios y la obra de su Espíritu, que ellos también, Padre Santo, al escuchar su bendita palabra y mediante la obra eficaz del amado Espíritu Santo, puedan venir a Jesucristo, en el que el único hay salvación. Le damos gracias en todo y por todo. Gracias por los hermanos que ya están presentes. Traiga con bien a aquellos que puedan venir de camino. Y desde principio a fin le damos la gloria en todo, pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Vamos a ir poco a poco, iniciando en el versículo 57. Algo que ya hemos visto y que continuaremos viendo en este salmo es la centralidad, la preeminencia de la palabra de Dios. Si hay algo a lo que un creyente debería darle importancia, debería amar, es la Sagradas Escrituras. Sin embargo, con toda honestidad, no siempre uno eso lo ve. No lo ve en ocasiones en la vida de uno, donde podría uno envolverse en las situaciones del diario vivir y olvidarse de lo que Jesús dijo, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios.
y donde las actividades de la vida podrían saturar nuestro tiempo y luego decir que es que no tenemos tiempo para estudiar la Escritura. Debemos buscar y procurar ese tiempo, es necesario. Si no lo está haciendo, es necesario que lo haga. Quien inicia el Salmo lo inicia como si fuese un sacerdote. ¿Y por qué digo un sacerdote? Por la primera expresión que leemos en el versículo 57. Mi porción es Jehová. Esa palabra porción es la palabra que se usó para designar a la tribu de Aarón, la tribu de Leví, ya que las demás tribus que lucharían en el proceso para la conquista de Canaán, se les daría, se establecería, se dividiría la tierra en porciones y cada uno se asentaría y llevaría a cabo sus trabajos. Sin embargo, a la tribu de Leví se le dijo que su porción sería Jehová. Su trabajo estaba designado y limitado principalmente, entregados a lo que se hacía en el templo, que ya tipificaba la obra de Cristo en todos los aspectos, y eran llamados a confiar totalmente en que Dios proveería. El pueblo vivió en ese tiempo en el desierto muchas veces en espera de esa provisión, como lo fue en el caso del maná, donde el pueblo cada día se levantaba para recoger la porción que correspondía a ese día, y donde el día del sábado, entonces el viernes, les tocaba doble porción para que no tuviesen que salir. Pero luego cada una de esas tribus en sus áreas, en sus territorios, llevarían a cabo su labor agrícola, principalmente trabajarían los campos, pero los sacerdotes no, dependían totalmente de aquello que el pueblo ofrendaba y daba al Señor, y de ellos se repartía para que ellos pudiesen vivir y ser sostenidos. Quien inicia dice que su porción es Jehová. Más allá de que quien haya escrito, quien se esté refiriendo inicialmente sea David y detrás esté la persona de Jesucristo, ya hemos en muchas ocasiones dicho que hay una conexión siempre entre David y el Mesías. Y la razón es que de la tribu de Judá vendría el Mesías, y fue a David en 2 de Samuel capítulo 7, como en Primera de Crónicas capítulo 7, que se le dijo que de su descendencia, luego que él muriese conforme a la carne, vendría aquel que sería el Mesías, quien levantaría el templo, que para Dios sería llamado su hijo. Y ya hemos visto que esa promesa está en los Salmos, en el Salmo 89, y posteriormente se vuelve a tocar. Más adelante ya veremos. Así que hay una conexión entre David y el Mesías. Mi porción es Jehová. De antemano uno debe preguntarse y ya cuestionarnos o reflexionar si Dios es todo lo que necesitamos. ¿Realmente lo es? ¿Es Dios nuestra porción? ¿Es Dios lo que necesitamos para la vida, para la piedad? Estamos estudiando Pedro, en 2 de Pedro, y Pedro dice que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de la obra gloriosa de Jesucristo. Pablo dice que en Cristo están escondidos, en Él se encuentra todo lo que necesitamos. Pero eso es una realidad en nuestra vida. Hay una gran diferencia entre leer algo y vivirlo, entre el conocimiento y la transformación de vida. Se supone que lo que conocemos que es verdadero afecte nuestra vida y nos lleve a cambio, que es lo que vamos a ver. Porque este que ha puesto a Jehová como su porción define qué significa que Jehová sea su porción. Lo va a definir, no se queda en algo abstracto de, bueno, yo dependo de Dios. Es mucho más que depender de Dios.
Si Jehová es su porción, vamos a ver entonces que Él quiere vivir de acuerdo a la Escritura. Su vida debe ser ordenada de acuerdo a los mandamientos. Dice, he dicho que guardaré tu palabra. Es una proclamación de algo a lo que se aspira, se cree, porque así se ha determinado cuando iniciamos el Salmo 119. De las primeras cosas que salieron a la luz es que debemos y somos llamados a ordenar nuestros pasos conforme a la palabra de Dios. Les recuerdo que en el versículo 5 del Salmo 119:5 hay una expresión que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En otras palabras, no podemos guardar o no podemos decir que estamos guardando la palabra de Dios si nuestra vida no está dirigida, no estamos obedeciendo, no estamos viviendo de acuerdo a la Escritura. No se trata solo de afirmar que la palabra de Dios es verdad y que es buena y que debemos leerla. Realmente la palabra de Dios rige nuestras vidas, la rige en el sentido de que nos cuestionamos lo que hacemos, nos corregimos lo que hacemos, nos arrepentimos de lo que hacemos cuando no está de acuerdo a la Escritura, evaluamos lo que escuchamos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones, ¿son aspiraciones realmente bíblicas? ¿O es solamente una idea que tenemos filosófica de que la palabra de Dios es verdadera y que es bonita y nos quedamos solo con la metáfora que es pan, es luz, es lámpara, pero se queda solo en eso? He dicho que guardaré tus palabras. El único hombre, parece una expresión sencilla, pero no lo es. Porque el único hombre o mujer, y digo hombre abarcando al género humano, los únicos hombres que pueden desear, buscar la palabra de Dios, son aquellos que han nacido de nuevo. Lo vimos en Pedro. Si hemos nacido por la palabra de Dios, inmediatamente entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice entonces, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, debe haber un deseo genuino, una búsqueda que no se queda solo. No, si yo sé que debo leer la Escritura, no, se acerca a la persona a la Escritura porque ha nacido de nuevo, la necesita como un niño necesita el alimento, la leche del seno materno. En ocasiones tenemos que cuestionarnos. Uno escucha a muchas personas en el tiempo que uno lleva en el ministerio. Bueno, cuando yo empecé mi vida cristiana, recuerdo que leía la Escritura. Tenía deseo de abrir la Biblia y leer. ¿Y qué pasó ahora? ¿Y qué pasó? Solo fue un deseo momentáneo de un tiempo de salvación. Yo les digo, y no por hablar de mí, nunca me gusta ponerme uno, porque primero, pues, ninguno somos obra acabada, pero yo no recuerdo que alguien me tenga que decir a mí que tengo que leer la Escritura. Cuando Dios me salvó, mi testimonio era tan claro y tan malo que alguien en la iglesia dijo, le damos 2 semanas. Gilberto, estás solo emocionado, llegaste de un campamento y se te va a ir la emoción en 2 semanas. Y recuerdo que una de las señales, yo todavía no entendía lo que estaba pasando en mi vida, pero sí recuerdo que algo que a mí me llamó la atención fue que comencé a leer la Biblia. Yo nunca fui un buen estudiante. A mí no me interesaba la escuela, punto. Leer mi Biblia fue algo como, ok, ¿por qué yo estoy leyéndola? Yo trataba de ir a la iglesia con un Nuevo Testamento de esos de nosotros llamamos de motel, de esos que ponen en los hoteles, los pequeñitos, de esos azules, especialmente esos que repartía el movimiento cristiano, masones, los gedeones, porque podía ponerlo en la mezclilla, en su mahón, en su pantalón y nadie lo veía. No quería que nadie me viera con una Biblia y tampoco leía la Biblia. Así que cuando empecé a leer la Biblia dije, hay algo que es diferente.
Y me dijeron, ah, sí. Decían Gilbert en ese momento. Gilbert, te damos como mucho 2 semanas. Es que uno llega a esos campamentos y es toda una emoción. Estamos solos, jóvenes, cantamos, hablamos, pero en 2 semanas se va. Oye, hermano, yo tenía 20 años. Ya van más de 20 y tantos años. Y mi lectura de la Escritura no ha cesado. No ha cesado. Ha aumentado. Como todos tenemos altas y bajas. Unas veces uno lee más, otras veces lee menos. Pero yo no me veo sin mi Biblia. No me veo sin la Escritura. No me concibo sin ella. He dicho que guardaré tus palabras. Y digo esto porque el único hombre que puede hacer eso es un hombre que ha nacido de Dios. Porque el amor a la palabra de Dios no es algo que está en nuestra condición caída. Todo lo contrario. Es un rechazo a esa escritura. Al punto que Jesús le dijo a sus discípulos que conocer que ellos realmente eran discípulos tenía que ver con su amor a la escritura. Y no solamente su amor a su escritura, su deseo de alinear sus vidas conforme a la escritura. ¿Dónde se los dijo? Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Que de hecho está ligado a la expresión con la que continúa el versículo 58. No solo tu presencia, no solo guardaré tus palabras, sino tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué. Y de hecho va a ver que en Juan capítulo 14 ambas cosas están de la mano. El que es un verdadero discípulo va a conocer que lo es por su amor a la Escritura y cómo Dios se encarga de proveer el medio para que podamos entender esa palabra, que en Juan 14 es el Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 15, 14:15, Juan 14:15. Miren lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo inicia el versículo 57 del Salmo 119? He dicho que guardaré tu palabra. He dicho que guardaré. Hay una afirmación. No sé otro. Yo me he dispuesto a guardar tu palabra. Y Jesús dice que quien hace eso, quien guarda sus mandamientos, es quien le ama. Dice, y yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted mira de la expresión en el versículo 57, en el Salmo 119, he dicho que guardaré tus palabras, inmediatamente ve la asociación de lo que dice el salmista con lo que Jesús dice, porque dice, tu presencia supliqué. ¿Por qué tu presencia supliqué? ¿Qué relación hay entre la palabra de Dios y la presencia de Dios? Porque se requiere no solo el tener acceso a una Biblia, al conocimiento de la verdad, requerimos de la asistencia de Dios mismo para poder entender lo que Dios ha revelado. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Es una bendición poder acercarnos a la Escritura y por la gracia de Dios poder comprender lo que dice de tal forma o tal manera que ello nos afecte y nos incline, nos lleve a obedecer su palabra. Eso no es algo natural en el hombre que no ha conocido a Dios. Por eso Jesús les dice que esa obra la continuaría llevando a cabo el Espíritu Santo. Le dice, no os dejaré huérfanos, versículo 18. Vendré a vosotros. O sea, la obra de Cristo va a ser continuada ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo, porque son uno. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, yo en vosotros.
Quien sigue a Cristo podrá seguirlo por medio del Espíritu y Cristo sigue al Padre. O sea, Cristo sigue al Padre y el Espíritu Santo seguirá a Cristo. Mira el 21, vuelve y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Vea, no solo los tiene, podría tener alguien una Biblia, alguien podría tener un pergamino, alguien podría tener acceso a alguno de esos rollos, de esos escritos sagrados en el pasado. Eso no lo hacía un discípulo, no lo hacía un hombre de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, note cómo dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Vea una y otra vez el énfasis. No solo guardar en términos de guardarlo como un precepto, como algo en nuestra mente, como una idea que debemos sostener y no, como algo por lo que debemos vivir. Lo va a ver en el Salmo 119. Vamos a regresar al Salmo 119. Así que me he comprometido en vivir por tu palabra, en guardar tu palabra. Pero a la vez dice, tu presencia supliqué. ¿Qué? De todo corazón. ¿Por qué? Cualquier persona que se acerca a la palabra de Dios, siendo un verdadero creyente, una de las primeras cosas que debe poder ver y percibir es que no damos la norma de la Escritura. Somos débiles. Requerimos no solo de la palabra, sino de la asistencia de Dios mismo para poder guardar la palabra. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Yo les he dado conocimiento y viene el Espíritu de verdad, pero ustedes necesitan ser guiados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo. Tu presencia supliqué. ¿La suplica para qué? Porque quiere guardar la palabra de Dios. Necesito, Dios, me he comprometido en vivir de acuerdo a tu palabra, pero suplico que me ayudes, que estés ahí, que tu presencia, que estés conmigo. Y segundo, maravilloso en el versículo 58, que tengas de mí misericordia. Porque aunque somos llamados a guardar la palabra, en muchas ocasiones desobedecemos la palabra. A veces hablamos solo como si fuimos salvos por la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios continúa obrando en nuestra vida. Hay una determinación de que los mandamientos de Dios son el camino, son la voluntad, es la forma, es la manera en la que como creyente debo vivir. Pero hay un reconocimiento de que soy incapaz de poder ser conducido, de vivir por esa verdad. Si tú no vas conmigo, necesito tu presencia. Y recuerda que en el Antiguo Testamento, donde estamos específicamente, no estaba la obra del Espíritu Santo como luego vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver expresiones como tu espíritu no se aparte de mí. Inmediatamente ten misericordia de mí según tu palabra. O sea, según me das tu palabra, que sé que reconozco, debo obedecer. A la vez que me la das, ve conmigo, pero ten misericordia de mí. Y esa expresión ten misericordia no está tratando de suavizar o de tapar nuestros pecados, sino la realidad del que se acerca a Dios sabe que necesita tanto que Dios lo ilumine como que Dios continúe obrando en su vida y perdonándole cuando no vive de acuerdo a su palabra. El versículo 59 es clave, porque hay una determinación a que nuestra vida se ordene por la Escritura. Consideré mis caminos. Y ahí mis caminos es mi manera de actuar, mi manera de vivir, todo como vivo. Consideré mis caminos. Fíjese que no está hablando de considerar los caminos de otros.
Porque nuestra responsabilidad primaria como hijos de Dios es con relación a nuestra vida. Claro, se nos hace más fácil, y es un mecanismo de defensa, aunque usted no lo crea, estar siempre criticando y señalando los problemas y los errores y los pecados de otros, porque en la medida en que le tiro lodo a otro, en esa manera, o en la medida en que señalo los pecados de otros, cubro los míos y me hago más o menos a la par, o me puedo hasta elevar por encima de otros. Pero el hombre que sabe o la mujer que sabe que su responsabilidad es primaria con Dios, yo le voy a dar cuenta a Dios de mis acciones y usted le va a dar cuenta a Dios de sus caminos y de sus acciones. Entonces nuestro enfoque debe ser ¿en qué? Principalmente ¿en qué? En nuestra vida. Por eso dice, consideré mis caminos. Jesús lo dijo. Le dijo, ¿por qué echas a ver la paja que está en el ojo ajeno y no te centres en ver la viga que hay en el tuyo? Fíjese que no dijo que no se corrigiera lo que estaba malo en el que está afuera. Jesús no dice, no va a decir ahí, mira, si hay algo malo no puedes hablar. No, hay un principio de no juzgues. No, le dijo, quita primero lo que hay en tu ojo para que veas bien. Pero muchas veces no quitamos lo nuestro, no estamos trabajando en lo nuestro, pero sí le estamos diciendo al otro que debe aprender a quitar sus pecados y sus situaciones. Con toda honestidad, quien está centrado en vivir una vida con Dios, poco tiempo le sobra para estar curioseando en la vida de otro. Con todo respeto. Aquí enseñamos la palabra de Dios y como hermanos nos animamos, pero usted tiene que tomar responsabilidad sobre su vida. Yo no puedo vivir su vida. Yo puedo enseñarlo, educarlo, mostrarle lo que dice la Escritura, que es la norma para todos, por la que vamos a ser todos juzgados, pero cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, de su camino. Consideré mis caminos, no el de otros, los míos. Y cuando uno considera los caminos suyos, usted se encuentra, vuelvo y le digo, que usted no tiene tiempo para estar buscando en los caminos de otros porque usted tiene muchas áreas en su vida en las que la palabra de Dios tiene que continuar trabajando, en otras tiene que sacar lo que está mal porque ni tan siquiera, no es que no estamos dando en el centro, estamos un poco, no, estamos totalmente distantes de lo que la palabra de Dios dice. Y volví mis pies a tus testimonios. Fíjese la relación entre camino y pies. Camino y pies. Vi por dónde la palabra de Dios es un camino. Si ese es el camino, entonces mis pies deben ¿qué? Caminar por ese camino. Y volví mis pies a tus caminos. Considerar la palabra de Dios como un camino, pero no andar por él. Eso no fue exactamente lo que Jesús también dijo cuando estuvo enseñando en Mateo 5 al 7, el sermón de la montaña. Dijo que hay un camino, pero no es solo encontrar el camino o hablar del camino, hay que transitar por el camino que angosto, porque es el que lleva a la vida. Señalar el camino, pero no andar en el camino, no hace a nadie creyente. No hay testimonio de que somos hijos de Dios si solo señalamos el camino, pero no transitamos por el camino. Es el caminar en ese camino el que distingue al verdadero creyente del que no lo es. Porque solo en ese hay ese deseo genuino que estamos viendo en el Salmo 119, versículos 57 al 64. Esa inclinación a la palabra de Dios no es el resultado de nuestra entrega y nuestra devoción, nuestra piedad. Con toda honestidad, es la obra de Dios en nosotros. Así que ni tan siquiera podemos usar eso para tratar de enorgullecernos o vanagloriarnos porque es Dios quien ha actuado en nosotros. Si no fuese por esa acción, por esa obra de gracia, estaríamos perdidos. Ni tan siquiera pondríamos nuestra mente en su palabra o en sus caminos.
Y volví mis pies a tus testimonios. En otras palabras, que cuando la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios muestra su voluntad por dónde debemos caminar, y es nuestra responsabilidad alinear ¿qué? Nuestras vidas ¿a qué? A ese camino. Si solo escuchamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no nos lleva, no nos dirige a andar por ese camino, hay un problema. Hay un problema. Porque ser creyente, nuevamente, nada tiene que ver con solo señalar el camino. ¿Estamos en el camino? Y no es algo que se toma como algo liviano. Mira lo que dice el salmista: me apresuré y no me retardé. Porque el tiempo, el espacio que dejamos entre escuchar la palabra y no tomar la acción es igual a continuar en pecado. No hay otra. Cuando Dios habla y nos dice que las cosas son de una manera y nosotros vivimos de otra manera, estamos en pecado. En esa área estamos en rebeldía delante de Dios. No hay otra. Entonces, quien escucha la palabra de Dios y entiende que Dios está diciendo, está hablando, Dios está ordenando, pues si está ordenando, mi vida tiene que ordenarse de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé. En ocasiones uno dice, bueno, sí, más adelante, cuando llegue a casa, pienso, medito. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Ese es un problema en el cristianismo de hoy, que plantea solo un arrepentimiento de entrada. El verdadero cristianismo es un arrepentimiento continuo. Hay un arrepentimiento de entrada, si se quiere, en el sentido del momento en el que el Espíritu Santo de Dios nos confronta con la palabra de Dios, nos muestra nuestro estado de condenación. Pero esa palabra continúa señalando pecados en nuestra vida. Y sé que es una paradoja mientras a la vez testifica que hemos sido justificados en Cristo. Qué bueno que no se requiere vivir en cada aspecto alineado a la palabra de Dios para haber sido amados por Dios. Déjenme mostrárselo. Con Juan mismo, pero ahora vamos a Primera de Juan. Porque si no, ninguno de nosotros podríamos llamarnos hijos de Dios. Primera de Juan. Estamos en esas cartas ya casi al final del Nuevo Testamento. Están antes de Judas, primera, segunda y tercera de Juan. Y vamos al capítulo 3. Donde en el capítulo 2 ya se nos ha dicho que quien ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Observe que ser un hijo de Dios está relacionado al amor con el que el Padre nos ha amado, y en quien nos ha amado, según Juan, nos ha amado por medio de su Hijo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no busca vivir como Cristo. Así que el Salmo 119 en el versículo 57 está hablando de alguien que es un creyente. Son aspiraciones genuinas y deseos genuinos, reales, que yacen en la vida de alguien que ha sido amado por Dios, rescatado por Dios. Ese hombre, esa mujer desean vivir en su palabra. Lo que estamos diciendo no se queda en un deseo. Amados, ya se nos ha dicho que hemos sido amados. Ahora se nos llama amados.
Hemos recibido ese amor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nota que no dice seremos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque todavía no vemos, no llegamos, no cumplimos con la totalidad de lo que el amor de Dios demanda. Recuerde que el amor de Dios, la demanda del amor de Dios es una demanda que nadie puede satisfacer completamente, y mucho menos sin Dios. Dios nunca ha bajado su demanda. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amamos a Dios de esa manera todo el tiempo, en cada momento, en cada minuto, con cada acción, con cada decisión, con cada palabra, con cada conversación. No. No. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que se encuentra en espera, vive por la gracia de Dios, dice, se purifica a sí mismo. En vez de estar mirando las faltas de otros, se purifica a sí mismo. Está mirando, está buscando en su propia vida. Sabe que no da la norma, que no da el grado, pero aún así el amor de Dios está en él. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y si uno no tiene idea de qué está hablando del pecado. Mírelo, continúa. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vean la expresión, qué fuerte. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que todavía hay obras y hay cosas en nuestra vida que deben conformarse a esa voluntad, a esa palabra de Dios. Sin embargo, es confortante, es reconfortante saber que aun cuando como creyentes no damos el grado, eso no significa que no hemos sido amados y que no continuamos siendo amados por Dios. Solo que el amor de Dios, a diferencia del amor que hoy escuchamos y ven del mundo, no cubre nuestros pecados. Hebreos 12 dice que Dios al que ama, disciplina. Dios no consiente con nuestro pecado. No consiente con nuestro pecado. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, porque de eso se trata al iniciar el versículo 57. He dicho que guardaré tus palabras. Y note que no dice tu palabra, sino tus palabras, porque lo que está diciendo es el conjunto de toda la verdad, es todo el evangelio. No podemos escoger lo que nos parece de la palabra de Dios. Toda la revelación de cómo debemos vivir está ahí. Y esa palabra tiene que evidenciarse en todas las áreas de nuestra vida. Mientras está eso en su corazón, vea la diferencia entre un hombre de Dios y el que no lo es. Se ve claramente en el versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. No usa la vida diaria, el trabajo, la familia, las amistades para... Es que pues, no me dejan, no me permiten vivir tu palabra. Todo lo contrario. Hay una afirmación que independientemente de que hayan impíos y que hayan personas que se burlen, porque ya he hablado de esa burla que había contra el salmista,
nada de eso ha impedido o no ha sido un obstáculo o no se ha usado como excusa ¿para qué? Para no guardar o vivir de acuerdo a la Escritura. Es que sí, oh Dios, tú dices que así debe ser mi casa, pero es que si hago esto voy a tener problemas con mis hijos. Pero es que ya tus hijos están en problemas y están desobedeciendo. El problema todavía es mayor si ellos están en desobediencia y tú permites la desobediencia. Somos nosotros los creyentes los que debemos determinarnos a vivir no por nuestra norma. Fíjese que Él no está tratando de juzgar su vida sobre un estándar que Él ha encontrado. No está tratando de juzgar su vida sobre lo que alguien ha dicho, sobre la palabra de Dios. El estándar es Dios, la moral es Dios, la verdad es Dios. Si alguien tiene problema, entonces usted puede decirle, sea a su hijo, a su tío, a su abuelo, papá, estás. Entonces tu problema es con la Escritura, tu problema es con Dios. Porque yo no estoy tratando de ajustarme, esta no es mi norma, este no es mi camino, es el camino de Dios. Esta es la forma en que Dios dice que nuestros pasos deben ser ordenados. Compañías de impíos me han rodeado. Vivimos en un mundo donde es imposible no estar rodeado de impíos. Y no lo decimos en forma negativa. En el seno del hogar, que aunque a veces queremos dar Mire, si todos en su hogar son cristianos, yo no he visto eso en la Escritura. Miren lo que estoy diciendo. Yo no he leído en la Escritura, en ninguna parte, y me puedo equivocar, que hayan familias completas que sirvan a Dios. Nunca. Entonces, el primer lugar donde usted está rodeado, aunque usted no lo entienda, de impíos es en su propia casa. De hecho, nosotros éramos impíos. Vivíamos impíamente y fuimos rescatados de ese estado de corrupción. Esa situación inicia en la casa. Si en la casa no nos podemos determinar a hacer cumplir, a vivir por la palabra de Dios, entonces, ¿cuándo nos vamos a determinar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿O es que afuera se nos hace más fácil porque simple y sencillamente nadie nos conoce o nadie nos va a juzgar? A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Estamos rodeados de personas que no entienden los juicios de Dios, que no entienden la palabra de Dios, que no ven un valor a lo que Dios ha hablado. Pero los hombres de Dios sacan tiempo y tienen tiempo para recordar que deben permanecer centrados con su mente y su corazón en la palabra de Dios. Aunque ese tiempo en la noche sea solo. Usted no se puede quedar solo rodeado de impíos y decir es que estoy rodeado y no tengo tiempo para. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Esos justos juicios que el impío no entiende, que no acepta, que le parecen que no hay razón en ellos, que no hay verdad en ellos. El creyente medita en ellos. De hecho, en el salmo anterior dice que él cantaba. Versículo 54 del Salmo 119 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. No solo meditaba, cantaba tu palabra. ¿Sabemos nosotros a quién pertenecemos y a qué familia hemos sido unidos? Porque estar en Cristo no es solamente haber sido rescatados y estar unidos a Dios. Es que somos parte de ese pueblo. Y mire lo que dice en el versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen. Esos son mis compañeros, dice. Hay personas que dicen que son cristianos y sus compañeros son los impíos. ¿Cómo puede haber alguien que dice que ama a Dios pero no ama al pueblo que Dios eligió?
sacan más tiempo y se evidencia que pueden estar en medio de los impíos sin ningún problema, pero hay cristianos que hasta le molesta que usted les hable de la Escritura. Pero somos cristianos. No deberíamos hablar de la Escritura, no deberíamos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No deberíamos orar los unos por los otros, estimularnos a las buenas obras. La palabra de Dios no debería estar en nuestra boca como está en nuestro corazón. Si no está en nuestro corazón, no va a estar en nuestra boca. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea que él inicia, observe, él inicia hablando de su compromiso, de su deseo. He dicho que guardaré tu palabra, pero él también quiere estar y se ve unido a aquellos que como él guardan la palabra de Dios. Entonces esos que son llamados y que viven por la palabra de Dios son tus hermanos en Cristo. Son tus hermanos en Cristo. Finalmente, en el versículo 64, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Esa misericordia ya la habíamos visto en el versículo 58, donde suplica que Dios esté de todo corazón en su vida y que tenga de él misericordia, pero misericordia según su palabra. No misericordia como a nosotros nos parece, porque la definición de qué es misericordia es la definición que Dios provee, que Dios da en su palabra. Y vemos que ni en eso en ocasiones podemos estar de acuerdo. Hay personas que dicen, no, soy creyente, pero yo tengo problemas si Dios tiene misericordia. Con algunos sí y con otros no. Pues eso dice la Escritura, que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y se compadece del que Él se quiere compadecer. Porque cuando se habla de esa misericordia en términos salvífica, de esa gracia, Dios no se la debe a nadie. Aunque hay una gracia común, sin esa gracia común el impío hubiese sido ya destruido. Por eso dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. O sea que el final de esa porción nos regresa al versículo 57. Nos regresa ¿qué? A su compromiso de vivir por su palabra. No se puede vivir por algo que uno desconoce. Piensa que el conocimiento es importantísimo. Usted le puede preguntar a cualquier creyente, ¿debemos obedecer a Dios? Sí, y no va a haber problema. Pero ¿cómo podemos obedecer algo que no sabemos qué es lo que vamos a obedecer? No se trata con decir solo que debemos obedecer. Es qué es lo que debemos obedecer. ¿Qué es lo que se demanda? Y para conocer lo que se demanda, hay que estudiar la Escritura. Vea que la expresión suena muy bonita. Debemos guardarle la palabra de Dios. Pero guardar los 66 libros de la Escritura, cuando ni tan siquiera la mayor parte de los cristianos nunca han leído su Biblia. Yo le garantizo que la mayor parte de los cristianos no han leído su Biblia y no les interesa leer la Biblia. No hay interés en leerla. Llevan años y nunca han leído su Biblia. El cristianismo que se vive hoy es un cristianismo de un versículo por aquí, un versículo por allá, y ese versículo en algunos lugares porque en la iglesia se abre la Biblia en algún punto, se lee un pasaje y luego el pastor habla de otra cosa. Pero en la casa, en su vida, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios
Y que guardamos su palabra cuando, para saber si estamos guardando su palabra, debemos conocer qué es lo que debemos guardar. Y para conocer lo que debemos guardar, debemos dirigirnos a su palabra. Pero para poder guardarla requerimos que Dios mismo nos auxilie. Por eso le dice, tu presencia supliqué. O sea, no solo me des tu palabra, Dios, necesito que estés conmigo. Y a la vez le dice que tengas misericordia de mí. El punto, amados hermanos, es que a veces nos tomamos la vida cristiana como algo ligero. Y no tenemos ningún problema en decir que somos cristianos, aunque en nuestra vida no se evidencie que estemos caminando por la palabra de Dios. ¿Podrá esa fe salvar a alguien? Yo creo que eso es parte de lo que Santiago dice en el Nuevo Testamento. Dice Santiago escuchaba a algunos que hablaban de su fe, pero no se veían las obras. Oh, sí, yo tengo fe en Dios, yo voy a la iglesia. Oh, sí, maravilloso que tenga fe en Dios. Pero dime, ¿cómo vives? ¿Cómo te desenvuelves con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Sobre qué base tomas decisiones? ¿Cómo determinas lo que está bien de lo que está mal, lo que es santo de lo que es profano, lo que es justo de lo que es injusto? ¿Cómo lo determinas? ¿Con quién te rodeas? ¿Con los impíos o con el pueblo de Dios? O sea, a veces hay con toda honestidad, uno en estos salmos y uno se pregunta si gran parte del cristianismo que vivimos hoy es un cristianismo donde muchos no son cristianos. Si a la gente le da terror de que seamos pocos, yo a veces encuentro que somos más pocos de los que uno cree. De verdad. Podría estar equivocado y juzgando por lo que he visto, pero en mi tiempo y en mi desarrollo, partiendo de mi propia vida, si Dios no me asiste, yo no sé, no sé qué haría. Ya llevo más de 30 años en el ministerio. Yo no veo con toda honestidad cada vez que yo oigo de que hay un avivamiento y que las personas y que se están vidas entregadas. Con toda honestidad, yo no lo veo. Yo no lo veo. En muchas ocasiones uno no lo ve. Ve personas que pueden asistir por un tiempo, que pueden asentir por un tiempo. Cuando usted empiece a ver que lo que se está predicando, lo que se está enseñando, que la palabra de Dios comienza a cambiar la vida de esa familia, las acciones, las decisiones, con quién me relaciono, cómo me visto, todo. Entonces uno puede decir, aquí hay indicios de que Dios está obrando en esa vida. Pero sin eso, sin esa obediencia, estaríamos yendo en contra de lo que leímos en Juan capítulo 14. Jesús dijo, ustedes van a saber que me aman cuando ustedes guarden mis mandamientos. Entonces, hablar de creer y no de obedecer, hay un problema teológico en ello. Porque la verdadera fe, la fe bíblica, no es solamente el creer en algo. La fe bíblica implica vivir por algo. Y eso falta. Falta en muchas personas que se llaman creyentes, que con mucha devoción pueden decir que creen, pero cuando usted mira sus vidas, Dios está solo en su boca cuando lo mencionan. Que Dios nos ayude a través de su palabra a entender que esos mandamientos que el salmista ha procurado guardarlos son su porción. No se olvide de cómo iniciamos.
La Biblia dice que los verdaderos creyentes son el nuevo sacerdocio de Dios. Y nuestra porción es Jehová. Pero nuestra principal porción ame su Biblia, hermano. Busque leerla. Saque tiempo para leerla. Saque tiempo para meditar sobre su vida, sobre sus caminos. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Si no estamos obedeciendo a Dios, hasta nuestras oraciones no tienen sentido. Mire si nuestro cristianismo de hoy es tan ficticio, tan diluido, que creemos que en vez de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, primero reconocerlo. No, esto está mal en mi vida. Si está mal, debo desecharlo. Pero recuerde que arrepentimiento no es solo reconocer lo que está mal, también involucra comenzar a hacer lo que está bien. Entonces, si eso no está, si no vamos a hacer eso, ¿qué vida cristiana hablamos? ¿De qué vida cristiana hablamos? ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga? Pero no hemos inventado oraciones que en vez de ir al Padre en oración y ser humilde y decirle, Señor, en esta área yo necesito que tú quebrántame, es algo, yo estoy atado a este pecado, a esta situación, Señor, yo sé que estoy mal. En vez de ir a Dios con sinceridad, obra en mí, oh Dios, cámbiame en esta área, se me hace difícil romper con esto, separarme aquí. No, nos hemos inventado una oración, ay Señor, yo te pido que tú me ayudes. Y pedimos una ayuda separada, desligada del arrepentimiento. O sea, como si Dios pudiera bendecir nuestra vida, cubrir nuestros pecados sin ningún deseo genuino de arrepentirnos, de apartarnos y de comenzar a dar los pasos necesarios para encaminar nuestros pasos en su camino. No nos engañemos, hermanos. Somos un grupo pequeño y tal vez seamos menos de los que uno cree. Por eso a mí los números a mí no me van ni me vienen. La gente me habla de números y números para mí. Yo no tengo problemas con los números porque los números, si nos referimos a los elegidos, si nos referimos a la iglesia, si nos referimos a los predestinados, a Dios no se le va a perder ninguno. Usted no va a ver ninguna de las cartas del Nuevo Testamento, en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento, una preocupación porque el grupo no ha crecido. Eso usted no lo va a encontrar, no existe. Búsquelo, no lo va a encontrar. No va a encontrar a Pablo o a Pedro diciendo, hermanos, ya falta, ya deben ser más, por lo menos bauticen al perro, al gato, unan a alguien al cuerpo de Cristo. No lo va a ver. El énfasis continuo es ¿en qué? En que nada los alejara de la comunión de los santos, de vivir la palabra de Dios. No permitir que otros cambiaran, torcieran la palabra de Dios. El enfoque es en la santidad, en la entrega continua a Dios, en esa vida devocional, en ese acto de vivir a Cristo y compartir a Cristo a diario. Ese es el enfoque. En la perseverancia a la fe. Yo no veo a Pablo ni a Juan escribiéndole a las iglesias, hermanos, miren a ver qué programa, cómo hacen para que lleguen más personas. Esa no era su preocupación. Su ocupación era vivir la palabra y como estamos viendo en el Salmo 119, 57 al 64, llevar al pueblo de Dios una y otra vez a entender que fuimos salvos por el mensaje de la palabra, pero ese mensaje de la palabra que Dios usó para salvar nuestras vidas es la misma palabra y es el mismo mensaje por el cual nuestras vidas deben ser alineadas en cada área de nuestro quehacer. Y en muchas áreas, créame que estamos distantes de la Escritura. Todos, sí. Usted también, sí. Todos. Y debería preocuparnos. Preocuparnos para ocuparnos.
pero a veces ni esa ocupación ni ese deseo se ve. Que Dios nos ayude a vivir en su palabra, porque ese deseo solo lo puede provocar Dios. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra. Porque solo un hombre y una mujer que han nacido de Dios pueden tener en su corazón, pueden sostener con su boca tales afirmaciones que no provienen de un deseo momentáneo, de un emocionalismo temporero, sino de una profunda convicción de quién es Dios en sus vidas. Reconocemos, Dios, que usted es todo en nuestra vida. Y de hecho, lo sería aún si nosotros no lo entendiéramos. Porque nuestra negación de su realidad no cambia quién es usted. Solo damos gracias que nuestros ojos hayan sido abiertos, que nuestro corazón hoy pueda comenzar a entender la distancia en la que vivíamos, el estado de rebeldía, Señor, donde hablamos del pecado como una condición, pero es una condición que aflora, que se evidencia en muchas áreas de nuestra vida. Y donde hablamos del perdón de los pecados y nos gozamos en la realidad de ser justificados, pero que poco se habla en nuestros días sobre la santificación, sobre ese deseo continuo y genuino que debe haber en cada creyente de procurar, de vivir de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Señor, sabemos que ninguno de nosotros todavía da el grado ni la norma. Pero como leímos en Primera de Juan, capítulo 3, deseamos procurar y vivir a la altura de aquel que es santo, reconociendo que su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. No porque nosotros completemos o debamos completar algún grado para ser aceptados, pues hemos sido ya separados, pero la realidad es que la santificación es el testimonio real y la evidencia concreta en nuestra vida diaria de que hemos sido llamados por Dios. Ayúdenos, buen Dios. Perdone nuestros pecados y nuestras ofensas, nuestra falta de compromiso, nuestra deslealtad, nuestra apatía a su palabra. Ayúdenos a sacar el tiempo para estudiarla, para meditar en ella, para evaluarnos conforme a ella, para dirigir nuestras vidas según los criterios establecidos allí. En fin, oh Dios, damos gracias por su palabra, porque ella no solo nos salvó de acuerdo a su gracia, en aquel momento en que en su soberano plano usted obraría en nuestras vidas, sino que ella continúa obrando salvación en áreas en las que estamos perdidos, en áreas en las que debemos todavía cambiar. Ayúdenos, buen Dios, a ser juzgados por su palabra y solo por su palabra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.